Los servicios de imágenes médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social enfrentan una verdadera crisis debido a la salida de radiólogos. Eso le ha creado realmente problemas muy serios a 6,000 pacientes que esperan los resultados de un TAC en el Hospital Calderón Guardia, y en ultrasonidos las citas están para el próximo año. En muchos casos de estos miles de asegurados tienen problemas, enfermedades muy serias, y los atrasos de meses o de años pueden redundar en situaciones muy graves, incluida la muerte. Nuestra compañera Yajaira Piña está con nosotros acá en el set para ampliar el tema. Yajaira. Así es, don Ignacio, muy buenas tardes. Como usted bien lo indica, se trata de pruebas que son claves para un diagnóstico o bien para determinar el grado de avance de una enfermedad en problemas tan severos y graves como el cáncer, por ejemplo. Y la situación está generando muchísima preocupación entre los pacientes, muy angustiados, por supuesto, por lo que está ocurriendo. Solo en el Calderón Guardia la situación se da por el daño que ha sufrido el TAC. El principal de ellos está fuera de servicio, hay uno que está siendo reemplazado y otro que está siendo instalado, pero además eso se suma a la falta de radiólogos. Si usted es paciente del Hospital Calderón Guardia y el médico tratante necesita que le realicen un ultrasonido, la cita se la darán para el año 2024. Si le envían un TAC, la cita se la darán para octubre de este año, pero el resultado puede tardar un tiempo considerable. Esa es la crítica situación que enfrenta el centro médico. ¿Cuál es la razón? En el caso de las tomografías, el hospital reportó desde hace 2 semanas un TAC dañado y la reparación podría tardar 15 días más. El otro equipo está en un proceso de instalación y otro más en un proceso de reemplazo. Eso en cuanto a los equipos propiamente, pero si hablamos de los resultados, la situación empeora. Hay 6,000 pacientes a los que ya se les realizó un TAC, pero están a la espera de la lectura. Muchos de los problemas que estamos teniendo ahora es la necesidad o la solicitud de médicos que no quieren trabajar 8 horas, sino que piden su reducción de jornada a medio tiempo. Entonces, evidentemente, eso también afecta. Pero eso ya es un tema, digamos, que creo que la institución debe valorar sobre la flexibilidad de horarios de los médicos. Y es toda una planificación que se trata de hacer para poder ir impactando, digamos, los pacientes, sobre todo más antiguos y que más tiempo tienen o que tienen alguna necesidad especial, como los pacientes oncológicos. Esto tiene a los pacientes muy preocupados. Las enfermedades no esperan. Cuando uno sabe que la enfermedad no espera, que las células se multiplican, que los oncólogos están atados de manos para poder darnos a nosotros medicamentos, para poder darnos tratamientos, sin ellos poder ver un reporte de un TAC que es básico, ¿verdad? Eso en otros países, cuando yo me meto a grupos de apoyo por Facebook, por ejemplo, son reportes, son exámenes que les dan en 24 horas a las personas, ¿verdad? Entonces, el ver que aquí tardamos meses es sumamente frustrante y agotador. En ultrasonidos las citas están para el año 2024. El problema no es la falta de equipo, sino de personal. El hospital cuenta con 16 radiólogos, pero para hacerle frente a la demanda se requieren 26. La fuga que está teniendo la institución de especialistas, y incluyendo ellos médicos radiólogos, evidentemente han hecho que los estudios se prolonguen un poquito más, sobre todo en cuanto al tiempo de reporte de estudios, ¿verdad? Por ejemplo, en ultrasonido, bueno, el ultrasonido lo hace propiamente el radiólogo, entonces ese se ocupa del médico en el lugar. Las autoridades del centro médico aseguran que atienden de forma prioritaria a los pacientes oncológicos. Sin embargo, la realidad para muchas personas con cáncer es otra. El temor de que los resultados no lleguen a tiempo y la enfermedad gane terreno es muy grande. Pónganse en los zapatos de uno, lo que es estar sabiendo, ¿verdad?, que estás con un pie más allá que acá y no saber qué es lo que está pasando y que cada vez sea peor, ¿verdad?, que cada vez uno en las noticias vea se descompuso una máquina, hay menos médicos, es realmente frustrante, como les dije antes. No nos pongan más peso en esto que ya es una catástrofe. De momento, el Hospital Calderón Guardia hace TAC únicamente de emergencias.
para la atención de los demás pacientes y apoyan el Hospital México y el Hospital Max Peralta de Cartago. Aunque trabajan en otras alternativas, de momento esperar es lo único que pueden hacer los pacientes. Lo lamentable es que eso no se está dando solo en hospitales nacionales, es un problema que se diluye a hospitales regionales, incluso clínicas. Vamos a ver a continuación una boleta de un paciente que fue a la clínica Solón Núñez a solicitar un ultrasonido, o más bien su médico tratante le envía un ultrasonido, pero cuando recibe la cita, como pueden ver acá, se la dieron para el lunes 22 de marzo del año 2027. Estamos hablando que este paciente que tiene un problema en sus riñones, incluso nos contaba que ya ha tenido problemas de sangrado y demás, pues tiene que esperar 4 años para recibir ese ultrasonido en una clínica. Y la situación tiene que ver mucho, como decíamos en la información, con el faltante de radiólogos. A continuación vamos a ver una pantalla donde vamos a evidenciar la situación que viven los hospitales. Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios en este momento tiene 11 radiólogos, pero necesita de 25 para operar y hacer frente a la necesidad de este centro médico. En el Hospital Calderón Guardia hay actualmente 16 radiólogos, pero necesita 26 para operar y hacerle frente también a la demanda que tienen en este centro médico. El Hospital México cuenta con 11 radiólogos en este momento, pero requiere de 25. Y algo que también es muy lamentable es que de esos 11 radiólogos que tiene el Hospital México, hay 7 en medias jornadas, es decir, que trabajan medio tiempo y uno de ellos únicamente 2 horas. Entonces, la situación genera mucha preocupación entre los pacientes. ¿Qué solución puede tener el país? ¿Qué pueden hacer los hospitales, las autoridades de la Caja? Hemos conversado con diferentes sectores médicos para escuchar sus opiniones y a continuación lo vemos. La falta de radiólogos ha sido el principal detonante en la crisis de imágenes médicas que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social. En los últimos años, la Caja ha sufrido una importante salida de especialistas, entre ellos radiólogos. Los hospitales están a media máquina. En el San Juan de Dios faltan 14 especialistas en esta área. En el Calderón Guardia faltan 10 y en el México el faltante es de 14. Sin personal es imposible sacar la tarea. Por eso consultamos al Sindicato Unión Médica Nacional sobre una posible solución en el corto plazo. Según ellos, las jornadas de trabajo en tiempo extraordinario podría ser una medida efectiva. Ni siquiera es un problema que tiene la Caja, es un problema país. Y estamos en la mejor disposición de colaborar y de ayudar como Unión Médica, y estoy seguro que la mayoría de los especialistas de este país estarían de acuerdo, a través de las jornadas de producción, a través de otros mecanismos, resolver el problema dentro de la institución y no prestarnos para lo que muchos quieren, para lo que hay algunos inescrupulosos que les interesa, ¿cuál es? Hacer de la salud de los costarricenses un negocio. Por su parte, el Sindicato Nacional de Enfermería afirma que es urgente ver el tema de formación de nuevos especialistas. El Ministerio de Salud tiene que hacer esa prospección de la cantidad de médicos que necesita la Caja y el país y su formación y financiamiento, así como también si en el país no contamos con la cantidad de médicos especialistas, se deben de contratar del extranjero. ¿Por qué? Porque las listas de espera significan dolor en una persona que está en la espera de que la Caja le resuelva su situación de salud. La Caja, el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos formaron una comisión para atender el problema del faltante de especialistas. Tenemos que empezar porque esta situación no solo es en radiología, hay muchas otras especialidades que se están viendo afectadas y tenemos que ver cuáles son las causas, porque las causas son de tipo multifactorial, entonces no podemos dar una sola recomendación. De ahí que haya nacido la creación de esta mesa interinstitucional entre el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, se va ahora a incorporar la Defensoría de los Habitantes. De momento, el principal acuerdo de esa comisión ha sido el establecimiento de una mesa de trabajo interinstitucional para abordar el tema. Lo cierto es que es muy lamentable lo que está ocurriendo en los hospitales, sobre todo la situación que enfrentan los pacientes, don Ignacio, amigos televidentes, y es esa espera. Los pacientes y las familias. Y las familias, es una espera totalmente agonizante que no saben qué va a pasar, no saben cuál tratamiento van a recibir porque no tienen esta imagen o esta prueba de diagnóstico tan necesaria. Si el faltante de radiólogos, como vemos en este gráfico, es tan notoria, digamos en el Hospital San Juan de Dios, necesitan 25. En el Calderón Guardia 26 y hay 16, ¿es así? Correcto. Y en el Hospital México 25 y hay 11. Me imagino que en
clínicas y en hospitales fuera del gran área metropolitana, en el Tony Facio, en Limón, en el Monseñor Sanabria, en Punta Arenas, para mencionar 2 casos, la situación debe ser aún más crítica. Por supuesto, porque estos son hospitales nacionales que en principio deberían dar una respuesta un poco más robusta a los pacientes, conforme se alejan hospitales regionales o clínicas, como veíamos el caso del paciente de la Solón Núñez, la cita está para el año 2027. Eso es impresionante, son 1.500 días. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas con una enfermedad en este momento. Ya no 4 años, 4 meses podría ser también la diferencia. ¿Qué dice la Caja? Ellos en este momento, como decíamos en la información, están reunidos Caja, Ministerio de Salud, Colegio de Médicos, se incorpora la Defensoría de los Habitantes, están en una mesa de trabajo analizando posibles acciones para tomar en un mediano y corto plazo, pero de momento no hay como nada en concreto que defina la ruta a seguir para solucionar este problema. Lo único en concreto es la angustia de miles de personas, porque están estos casos del Calderón Guardia que mencionabas ahora, pero están el reportaje que presentaste la semana pasada, que eran de casos de TAC y también de ultrasonidos en el San Juan de Dios. En el San Juan de Dios. Que eran 5.000. 9.000. Más de 9.000 pacientes. Estamos hablando de 20.000 entre los 2 casos. Claro. Sin contar problemas en otros hospitales. Y nacionales también, como el Hospital México, claro, que también está ahí con una situación. Estos casi 20.000 son acumulados en el San Juan de Dios y en el Calderón Guardia. En el Calderón Guardia ya nos estamos acercando al Hospital México también para conocer cuál es la situación que están enfrentando ellos, porque además estos hospitales tienen que dar soporte a otras regiones. Por ejemplo, Punta Arenas, ellos dan apoyo a estos hospitales regionales y entonces son pacientes prácticamente de todo el país. Si hay un pilar de nuestro sistema ya no solo político, sino que de nuestra forma de vida, de nuestra sociedad, es la Caja Costarricense de Seguro Social. Es realmente muy grave esto porque va a lo más importante que tenemos, que es la vida de nuestros compatriotas. Es un tema de humanidad que la Caja debería asumir, las autoridades de la Caja, con la imperiosa necesidad que tiene. Y sobre todo acciones, ver acciones, porque reuniones y se ve como poco accionar. Y eso es lo que los pacientes están reclamando. Las noticias son equipos dañados y falta de médicos, pero ¿qué se va a hacer? Por favor, Yajaira, siga pendiente paso a paso de esto en los 2 hospitales, qué pasa en el México y sobre todo qué resultados concretos de estas reuniones y comisiones, resultados concretos se van a dar en los próximos días, ojalá en las próximas horas. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Yajaira. Con gusto.